¿Qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan nuevamente. Nos da mucho gusto que estén con nosotros una mañana más para estudiar la palabra de Dios. Y bueno, pues como comentamos la semana pasada, pues les dijimos que ahorita por la situación del país, la situación del mundo, la contingencia de salud, pues estamos transmitiendo los mensajes de Vida Abundante, Iglesia Cristiana, Zona Querétaro, a través de este medio. Así que te vamos a pedir que estés al tanto, estés pendiente de estas transmisiones, que busca siempre darle gloria a Dios y edificar tu vida. Tú tienes que estar consciente que Dios tiene un plan especial para ti y es a través de su palabra que puedes descubrir lo que Dios tiene para ti. Así que tenemos varias cosas, estamos muy animados, estamos muy motivados a seguir con este proyecto de estar llevando los mensajes, y vamos a llevar más mensajes, más estudios que traigan edificación para tu vida. Muy bien, pues bueno, te voy a invitar a que abras tu Biblia. Vamos a continuar con el libro de los Hechos. Bueno, estamos ahí en Hechos capítulo 11 y yo quiero que observes que Dios tiene una lección para cada uno de nosotros, y esta lección fue aprendida por el apóstol Pedro. Dios dice en su palabra en Filipenses 1:6 que estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. Así que tú tienes que estar cierto que si eres creyente, si has nacido de nuevo, todavía no eres lo que Dios va a querer que tú seas. Yo todavía no soy lo que Dios quiere que sea, pero créeme que Dios hace cosas maravillosas y Dios quiere hacer cosas grandes en tu persona, en tu vida. Y en el caso de Pedro no era la excepción. Pedro está aprendiendo muchas cosas que Dios le quiere seguir enseñando. Y para esto vamos a ver que para la lección que tenía que aprender Pedro, Dios lo ha estado preparando. Recuerda que Pedro es un judío. Y como buen judío, como buena costumbres de su religión, tenía muchas formas de pensar que Dios viene a su vida a cambiar, a romper de alguna manera algunos hábitos que no son correctos. Y eso pasa exactamente con nosotros. De repente vienes a la Biblia y Dios empieza a romper. Dios va a empezar a romper hábitos, costumbres, cosas con las que creciste que a Dios no le gusta, pero si eres creyente, Dios las va a empezar a cambiar. Así que vemos ahí desde el capítulo 9, como tú recordarás cuando se estudió ahí Hechos 9, 36 al 40, que Pedro es mandado a la resurrección de una mujer llamada Tabita, o Dorcas en griego, Tabita en hebreo, Dorcas en griego. Y esta mujer, que era una discípula, una mujer que había creído en Jesús, pues enferma y muere. Y entonces Pedro va hacia Tabita, pero ¿qué crees que pasó ahí? Ahí ella la preparan y ya era un cadáver cuando llegó Pedro. Ahora, quiero decirte que según Levítico 11 y Levítico 5, el judío no podía tener contacto con los cadáveres. Era inmundo. Un hombre, una mujer no podía tocar el cadáver, se consideraba inmundo todo ese día. Así que Pedro sabía perfectamente que Dios lo estaba mandando ahí con Tabita, y él, al estar delante de un cadáver, ya era inmundo. Esto para él fue un choque, pero Dios lo estaba preparando. Después, en Hechos capítulo 10, vemos que él tiene una visión muy especial, y yo creo que el autor, que en este caso es Lucas, que por cierto era gentil, nos quiso dar a entender y nos explica varias veces el mismo acontecimiento. No sé si tú ya lo viste. Hechos capítulo 10 nos repite 2 veces el acontecimiento, y ahorita en Hechos capítulo 11 nos vuelve a explicar este acontecimiento. Así que este acontecimiento consistía en que el apóstol Pedro empieza a ver un lienzo cuando está orando, y baja este lienzo con todo tipo de animales, de reptiles, mamíferos, pero eran inmundos. ¿Qué significaba inmundo? Significaba sucio, no digno de Dios. Y Dios le permite a Pedro ver esta visión que él tiene de Dios, porque Dios le quiere enseñar acerca
de que lo que Dios toca ya no es inmundo. Así que vamos a leer aquí en el capítulo 11, que es lo que nos toca en esta mañana, y vamos a leer primero del versículo 1 al 4. Y dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Es decir, ya la palabra de Dios la habían recibido los que no eran judíos, que se les llamaba gentiles. Dentro de la cultura judía, un gentil era mal visto, era considerado un inmundo. Es más, hay historiadores que cuentan que normalmente la oración, fíjate, la oración de un judío era así: Padre, te doy gracias porque no me has hecho ni gentil ni mujer. Imagínense cómo estaban arraigadas las costumbres tan tremendas. Por cierto, costumbres que Dios no enseñó en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos deja claramente que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, la cultura, la sociedad, había hecho que el judío hiciera acepción de personas, que consideraba inmundo muchas cosas. Entonces ellos se sentían como de otra categoría. Así que los hermanos, dice versículo 1, que estaban en Judea, se habían enterado que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, fíjate esta palabra, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Aquí encontramos algo. Número 1, Pedro sube a Jerusalén y está discutiendo, está disputando con algunos de la circuncisión, así la Biblia le llama a los judíos. ¿Por qué? Bueno, porque la circuncisión era una señal típica de los judíos, según la ley que tenían. Ningún pueblo circuncidaba a sus varones, únicamente los judíos, sobre todo más en esa época. Así que se les llama los de la circuncisión. Así que Pedro está discutiendo con los de la circuncisión, pero el versículo 1 nos dice algo tremendo. Oyeron los apóstoles y los hermanos. Así que estamos entendiendo este texto como que eran creyentes judíos, gente que había nacido de nueva con raza judía, gente que había recibido a Jesucristo en su vida con raza judía, que disputaba con Pedro, que estaba discutiendo con Pedro. Y dice versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Para un judío no estaba bien ni siquiera entrar a la casa de un gentil. No estaba bien, por eso dice, con hombres incircuncisos, hombres que no eran circuncidados, o gentiles. Cornelio, que fue el personaje que vimos la semana pasada, el personaje de Hechos capítulo 10, acuérdate que él tiene una visión y a través de un ángel, y Dios le dice, el ángel le dice: llama a Simón y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y eso lo estudiamos la semana pasada. Pero ahora los hermanos en la fe se dan cuenta: Pedro, ¿por qué estás entrando en casa de gente incircuncisa y comes con ello? Pero por eso te decía hace un momento que Dios estaba preparando a Pedro. Lo empezó a preparar con el milagro de resurrección que Dios hizo a un cadáver, que estaba prohibido estar con cadáveres en la costumbre judía. Después tiene esta visión. Y entonces Pedro en el capítulo 4 narra nuevamente lo que había pasado en el capítulo 10. A mí me sorprende lo que Lucas hace. Lucas, el autor de Hechos. Él era un gentil. ¿Cómo él narra 3 veces este acontecimiento? A mí en lo personal me parece que es como decía Jesús, de cierto te digo. Cuando Jesús decía de cierto te digo, no te lo digo una vez, te lo digo 2 veces, o sea, es ciertísimo. Ahora imagínate que a Lucas narrando 3 veces. La primera vez vemos que es la perspectiva de Lucas en Hechos capítulo 10. Después es la perspectiva de Cornelio. ¿Por qué había hecho llamar a Pedro? Y cuenta nuevamente Lucas la narración. Y aquí en Hechos capítulo 11,
Pedro le cuenta a los hermanos que estaban discutiendo con él la razón por la cual estaban entrando él a compartir el tiempo, los alimentos y platicar con gentiles o incircuncisos. Así que dice Pedro, versículo 4, vamos a seguir leyendo. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y a partir del versículo 5 hasta el versículo 10 lo narra. Vamos a leerlo porque esto es la culminación de la enseñanza de Pedro. Dios ha estado preparando a Pedro, sigue enseñándole grandes cosas a Pedro, que Dios no hace acepción de persona. Él, por sus costumbres judías, creía que eran especiales los judíos a diferencia de los gentiles. De hecho, por ahí se sabe que al gentil se le llamaba perro. Era una forma despectiva de llamar al gentil entre los judíos. Tú recordarás seguramente aquel pasaje cuando Jesús, una mujer que era gentil, dice la escritura en los evangelios que era sirofenicia, o sea, era una mujer que no era judía, busca a Jesús para que fuera sanada. Y Jesús mismo le dice a la mujer, mujer, ¿por qué quieres que te sane? ¿No sabes que no puedes tomar el pan de los hijos? Refiriéndose a Jesús a que el alimento espiritual, la sanidad, el milagro tenía que ir primero a Israel. Y la mujer sirofenicia, una mujer gentil, le contesta a Jesús, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de su Señor. Así que vemos que la misma mujer sirofenicia se considera perrillo. Y Jesús se sorprende, nos narra el Evangelio y dice que nunca había visto tanta fe ni aún en Israel. Así que con este comentario último quiero darte a entender que para Jesús y para la mujer samaritana, perdón, para la mujer sirofenicia, era normal que el gentil era considerado pues un perrillo, una clase inferior. Y esto a mí me hace mucho pensar. Los creyentes, ¿estaremos tratando a la gente que no conoce a Dios con esa diferencia? Es una pregunta que yo te hago, porque tristemente podemos, sin darnos cuenta, dejar que nuestro corazón suban actitudes de soberbia, de por ser hijos de Dios al recibir a Jesucristo, ver con menosprecio a lo mejor a gente que no conoce a Dios. Uy, no, pero aquel es católico. Uy, no, pero eso no está bien. La verdad, Dios nos está enseñando eso. Peor aún, como cristianos. A mí me duele mucho cuando de repente me dicen, oye, ¿y tú tú qué eres? Y yo, no, pues yo soy cristiano. Y no falta alguien que te dice, oye, ¿y de qué denominación? Como si eso hiciera una distinción. Y si contestas, no, pues yo simplemente soy cristiano. No, pero ¿de qué denominación? Hermanos, cuando estemos con el Señor no nos va a pasar por qué denominación tenemos. Él nos va a pasar porque tenemos a Jesucristo en nuestra vida que ya perdonó nuestros pecados. Pero cuando la persona se enfoca en la denominación, en su corazón puede haber, ¿verdad? Cierta soberbia que está copiando un poco a los judíos de decir, no, esos son gentiles, yo soy diferente, yo soy hijo de Dios. Y hay que tener cuidado porque dice la Biblia que para Dios no hay acepción de personas. Así que dice Pedro en el versículo 5 y narra esta experiencia, esta última lección que Dios le enseña para entender que no hay acepción de personas. Y ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que no importa si eres mexicano, si eres chino, si eres judío, si eres romano, no importa la nacionalidad. Hoy Dios quiere que toda la gente venga a Él a través de Cristo Jesús. Dice así el versículo 5, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo.
y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Por eso te decía que ahí estaba Dios trabajando en la personalidad, en la enseñanza del apóstol Pedro. Porque imagínate, le estaba diciendo, Pedro, mata a animales inmundos. Levítico 11, tú puedes checarlo en tu Biblia más adelante, Levítico 11 nos habla que había muchos animales inmundos, animales que era prohibido comer. Entre ellos pues estaba el cerdo, estaban los mariscos, estaban muchos animales que tú puedes ahí checarlos cuáles son los animales inmundos. Pero no nada más en los animales inmundos, le dice Dios, mata. O sea, no nada más el animal inmundo tenerlo, sino además eran cadáveres de animales inmundos. Y Pedro dice ahí en el versículo 8, y dije, Señor, no. Qué interesante, ¿verdad? Cuando creemos que tenemos más razón que Dios. Y le dije, Señor, no, eso no. No, Señor, me estás pidiendo eso, pero eso no. Yo sé más, eso no. Así le contesta Pedro. Y dice, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Hermanos, tenemos que entender que Dios nos ha puesto en este mundo para alcanzar al que no conoce de Dios. Y sí va a hacer cosas inmundas. Si no conoce de Dios, pues ¿qué esperas que cómo se comporte? No, pero yo no me junto con él porque dice groserías. Pues ¿qué esperas? Él va a decir groserías porque no conoce a Dios. No, pues yo no me junto con él porque le gusta el trago, le gusta la borrachera, es infiel. Pues es obvio. Por eso vino Cristo. Y uno como cristiano tiene que cumplir lo que es la oración sacerdotal de Cristo ahí, Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, Dios dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que también es un error, ¿verdad? Creer que como cristianos tenemos que apartarnos del mundo, que quitarnos las amistades o los... No, yo no le hablo a él porque le gustan las parrandas. Mira, a lo mejor no vas a estar en la parranda, pero acércate a él. Porque para eso nos mandó Dios. Y esa es la lección que Dios quiere enseñarnos y le está enseñando al apóstol Pedro. Dice así la Escritura, versículo 8, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. A lo mejor tú que nos estás viendo en esta mañana, tú eres creyente, tú eres cristiano. Y la pregunta es, ¿cómo tratas a otros creyentes? ¿Sigues poniéndole, estás con estigmas? ¿Están estigmatizados ciertos creyentes? No, él era el alcohólico. No, él era el divorciado. Quítense los estigmas cuando ya somos cristianos. Acuérdate que el cristiano son puros ex, ¿verdad? O sea, ex alcohólico, ex drogadicto, ex fraudulento, cualquier pecado. Pero aún dentro del pueblo de Dios es muy triste que queremos como estigmatizar a los creyentes y decir, no, pero él ya se volvió a casar. Él se volvió a casar. Él ya es como de otra categoría. Yo soy de otra categoría. Esto no está bien, mis queridos hermanos. Dice la Biblia, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Si tú te sientes así, también, si Dios te limpió, Dios te limpió. Quizá mi vida ha tenido muchos errores. Nunca hay falta de tiempo para que Dios te perdone. Mientras tengamos vida, Dios tiene el tiempo para perdonarte. Y a lo mejor tú en tu vida, pues hiciste muchas cosas de las cuales hoy te arrepientas. Bueno, te felicito que te arrepientas. Te felicito que hoy tú le digas, Señor, perdóname. Pero cuando tú sabes que Dios te perdonó, tú ya tienes que vivir como limpio. Dice ahí, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y así es lo que tenemos que hacer. Así que dice el versículo 10, y esto se hizo 3 veces. Ahí está casi otra vez, de cierto te digo, ¿verdad? O sea,
3 veces. 3 veces lo narra Lucas. Ahora este suceso le pasa 3 veces a Pedro. A ver, Pedro, que te quede claro que no importa lo inmundo que sea una persona, no importa lo inmundo que sean los gentiles, no importa si eran idólatras, si eran infieles a sus familias, no importa si eran desobligados, no importa lo que sea. Si Dios limpia una persona, está limpia. Lo que limpia una persona es la sangre de Jesús, y es lo que le está tratando de Dios enseñar a Pedro. Le costaba trabajo a Pedro comprender las verdades, porque la Biblia dice que esto le pasó 3 veces. 3 veces Dios le dijo: Pedro, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Termina el versículo 10 diciendo: esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Así que esa es la razón por la cual después Pedro se anima a ir a casa de Cornelio, que ya vimos que era un gentil. Esto pasa en el capítulo 10, pero aquí en el capítulo 11, ¿verdad? Estamos viendo claramente que Dios está enseñándole a Pedro que él no llame inmundo a los que limpia. Así que creo que es una enseñanza muy fuerte para nosotros. Cuando tú te reúnas con un cristiano, a lo mejor tú sabes que tuvo un pasado terrible. Él es igual de limpio que tú, porque Dios le perdonó. Esto es algo que tenemos que aprender en el pueblo de Dios. Así que dice el versículo 11: y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Esto le está contando Pedro a esos creyentes judíos que discutían, que en su mente todavía estaban creyendo que pues el cristianismo es para los buenos, o el cristianismo es para los privilegiados. El apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios, dice que de lo vil y lo menospreciado, lo débil, es lo que Dios alcanzó a los cristianos. Un cristiano, y esto es algo importante para cualquier persona que quiera recibir a Jesús, tú tienes que entender que delante de Dios somos viles, pero cuando Él toca y Él nos perdona a través de la muerte de Jesús, y nuestra confianza, nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados, el Hijo de Dios, que Él pagó toda esa vileza, ahora tú te llamas justo. Cuando tú crees eso, Dios te hace nacer de nuevo. Así que si tú no eres creyente en esta mañana, pídeselo a Dios. Dile: Dios, yo soy vil, he hecho cosas malas, cosas que nadie sabe, pero Dios te perdona. Pero tú tienes que creer que la sangre de Jesús es suficiente. Y esto no es de religión. Siempre por eso existe ese término, ¿verdad? Que la religión, que el cristianismo no es una religión, es una relación personal con el Hijo de Dios. Mira lo que dice, lo que aprendimos en su momento, Hechos capítulo 4, déjame leerte. Y esto rompe todo esquema religioso. A Dios no le... Yo no te invito a que tú vengas a una nueva religión, porque esa ya la tienes. Tú ya tienes una religión y eso no es importante. Lo que yo te estoy invitando en esta mañana es que vengas a un hombre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la Biblia, y esto en cualquier Biblia lo encuentras. Hechos capítulo 4, versículo 12. Mira estas palabras. Por favor, entiéndelas. Si tú no eres creyente y estás viendo este video, entiende que Dios está hablando a través de este pasaje. Mira lo que dice Hechos 4:12. Una palabra tajante, una palabra determinante de parte de Dios, y harías bien en obedecer. Dice versículo 12: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Es decir, la salvación no se encuentra en las religiones, la salvación no se encuentra en vida abundante, la salvación no se encuentra en ser moralistas, la salvación no se encuentra en ninguna otra imagen, ni en ningún ángel, como lo vimos la última vez. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No existe otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que Jesucristo. Así que este es un mensaje muy importante. El cristianismo es
entender que Cristo perdona nuestros pecados. Y yo he confiado con todo mi corazón que Cristo perdona mis pecados y eso me hace limpio, llano común. Qué hermoso. Dios quiera, ¿verdad?, que en estos momentos tú tengas ese anhelo de ya no ser llamado común o pecador o sino que ahora eres limpio por la sangre de Jesús. Bien, pues regresamos a Hechos capítulo 11, y que es nuestro texto, ¿verdad? Y ya voy a saltarme ahí algunos versículos porque tú ya ves ahí lo que pasó ya en el capítulo 10, puedes leerlo ahí en casa. Pero a mí me llama la atención que la Biblia nos muestra diferentes actitudes de los hombres. Tenemos un hombre como Pedro que ya había aceptado a Cristo y que él tenía que aprender que todos somos iguales delante de Dios. Delante de Dios no importan las religiones o las ideologías. Dios se encarga de que si tú crees en Jesús, Él se encarga de enseñarte a través de su palabra lo que Él quiere. Y ese es el caso del apóstol Pedro. Pero también encontramos hombres que a veces no obedecen la palabra de Dios. Y yo quiero que vayamos ahí al versículo 19 del mismo capítulo 11. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y otra vez la actitud esa religiosa, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Parecía que predominaba este pensamiento en esta época, ¿verdad? En el primer siglo. Ahora, el versículo 19 nos hace como un paréntesis a la narración, porque ese ahora bien nos dice, bueno, acuérdense que pasó algo en Hechos capítulo 8. De hecho, Hechos capítulo 8, versículo 1 nos dice qué pasó. Y Hechos capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Si tú lees el capítulo 7 te das cuenta que Esteban es apedreado y Saulo, que después se convierte en Pablo, el apóstol Pablo, él consintió con la muerte. Él autorizó, aprobó, estuvo de acuerdo que apedrearan a un hombre que creía en Jesús. Claro, él creía que estaba haciendo bien porque lo hacía con un celo hacia su religión. Hoy día hay mucha gente que no le gusta saber de cristianos. De repente ves ahí títulos, este hogar no recibe literatura de nada. Bueno, se respeta, pero le tienen miedo. ¿Por qué no darse la oportunidad de leer, de aprender, de ver qué es lo que dicen? Entonces Pablo, en su celo, permitió la muerte de Esteban por su religiosidad. Las cosas más tremendas en la historia de la humanidad se han hecho en el nombre de Dios. Yo no sé si lo sabías, en la Edad Media, en la Inquisición, etcétera, etcétera. Son las cosas terribles, porque el hombre no ha entendido que Cristo no es religión, que Cristo es el perdón de pecados y Él nos da un nuevo corazón, nos limpia. Así que el capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Acuérdate que la iglesia primero estuvo en Jerusalén, pero según Hechos capítulo 1, versículo 8, que tú ya estudiaste, te das cuenta que el Señor Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén, que recibirían el Espíritu de Dios y que serían testigos. Y Jesús les dice: serán testigos y será predicado este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en su momento lo estudiamos, pero el cristiano llegó a su área de confort. Y eso sí, Jerusalén está muy hermoso y aquí están todos los hermanos, ¿para qué salgo al mundo? Jesús los estaba mandando al mundo. Entonces, como ellos no hicieron caso en su momento, pues Dios permite una persecución a la iglesia. Dice ahí: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea
y de Samaria, salvo los apóstoles. Querida iglesia, yo estoy cierto que esta situación que estamos viviendo, esta contingencia mundial de salud, Dios lo está permitiendo, no escapa a la voluntad de Dios. ¿No será que Dios quiere mandarnos a que estemos dando testimonio de su nombre? En este preciso momento la gente está más sensible de buscar a Dios. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está el creyente? Tiene que estar compartiendo que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Así que todos los acontecimientos están bajo el control de Dios. Y aún esta persecución Dios la permitió porque la misma iglesia no estaba cumpliendo el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así que nos está recordando Hechos 11, regresamos a Hechos 11, en el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, y dice que pasaron hasta Fenicia, toda la parte de Palestina hoy, Chipre, sigue llamándose Chipre, esa isla en el Mediterráneo, y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Todavía aún los creyentes necesitaban aprender. ¿Y cómo no necesitaban aprender estos discípulos? Si el mismo Pedro necesitaba aprender que no llamara común o inmundo lo que Dios había limpiado. Era obvio, era obvio. Así que hubo muchos judíos que no querían compartir el evangelio habiendo salido de Jerusalén, pasaban por varias ciudades de gentiles, pero nada más iban a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, esa isla ahí en el Mediterráneo, y de Cirene, lo que hoy es una de las ciudades de lo que es Libia actualmente, ¿verdad? El país de Libia. Cirene era una de las 5 ciudades griegas en ese territorio, y dice, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Ve, ni Pedro quería hablar a los griegos, ni los primeros que fueron esparcidos, pero dice el versículo 20, y registra el versículo 20, que había unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Qué importante es que cada ministerio, cada actividad de la iglesia, cada actividad que hacemos, cada cosa que hacemos en el trabajo, cada proyecto familiar, esté esa palabra, y la mano de Dios estaba con ellos. Si tú quieres hacer cosas, proyectos familiares, profesionales, laborables, y no está la mano de Dios, no van a salir las cosas. Dice el Salmo 127, acompáñame ahí al Salmo 127. El Salmo 127 es un pasaje muy hermoso que nos recuerda que nosotros necesitamos ser dependientes 100% de Dios, no 90% ni 99%, 100% de Dios. Dice el Salmo 127, la siguiente, versículo 1, dice así, si Jehová no edificare la casa, si Dios no hace que crezca tu casa, que crezca tu familia, que se desarrollen tus hijos, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, y dice el 2, por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Cuánta gente, verdad? Trabaja, y bueno que trabajan, se esfuerzan, se levantan de madrugada, se acuestan tarde, como si eso fuera la vida, y piensan que eso va a salir bien, pero si la mano de Dios no está ahí en tu vida, es en vano lo que estás haciendo. Así que yo te invito a que todo proyecto, todo sueño, todo anhelo, pónselo en las manos de Dios, y Dios va a trabajar. Si Él y es su voluntad, entonces créeme que salen las cosas. Si es en tus fuerzas o en tu anhelo personal no compartido con Dios, no van a salir las cosas.
Así que regresamos allá a Hechos, capítulo 11, y podemos ver claramente, ¿verdad? Hechos capítulo 11, podemos ver claramente que estos varones que se atrevieron, estos varones que fueron movidos más por el amor, por el gozo del evangelio, por la persona de Jesús, que por la religión. Muchas de las cosas que hacemos, las hacemos por religiosos y no porque vemos el corazón de Jesús. Gracias a Dios hubo hombres, versículo 20, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y cuando la mano de Dios está en nuestras vidas, hay éxito. ¿Tú quieres tener éxito? La mano de Dios debe de estar en tu vida. Y dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así que puedes ver este capítulo 11 tan importante de cómo Dios trabaja con un hombre para enseñarle, oye, delante de Dios no hay acepción de personas. Oye, el evangelio es para todos. Y lo tuvo que aprender el mismo apóstol Pedro. Y siempre hay ahí ciertos egoístas y ciertos soberbios, decir yo nada más pertenezco a esta iglesia y por qué va a venir, va a manchar nuestra iglesia si viene fulanito, sutanito. No, la gracia y el perdón de Jesús ahí está. Y vemos que lo aprenden, también lo están aprendiendo otros discípulos, y gracias a Dios tocó el corazón de ciertos hombres que cuando llegan a una ciudad netamente gentil, predican el evangelio. Y obviamente la mano del Señor estaba con ellos, ¿verdad? Así que tenemos que entender que como iglesia somos uno en Jesús. A mí, como te decía hace un momento, no me importa de qué denominación seas. Es más, a Dios tampoco le importa. Hay mucha gente que quiere tener no, yo soy cristiano, pero soy de tal denominación, como si eso fuera importante. Mira, cuando estemos con Dios no va a existir eso. Déjame llevarte, antes de terminar, dos textos importantes. El primero de ellos es Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo, les vamos a leer desde el versículo 3. Esto es lo que como cristianos, este es el verdadero cristianismo, es el cristianismo de la Biblia, no es el cristianismo que nosotros creemos. Dios nos pide que estamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto no tiene que ver con un espíritu de ecumenismo. Esto no tiene que ver con un espíritu, porque no es así, que todas las religiones llevan a Dios. Eso no es lo que está enseñando la Biblia. Sabemos que venir a Dios, y ya lo leímos en Hechos 4, versículo 12, que hay un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo, Jesucristo. Eso no es indiscutible. Pero cuando entre iglesias nos estamos peleando o estamos celosos de a ver qué iglesia tiene más gente o a ver quién tiene a veces he oído, ¿verdad? Es que esa iglesia tiene la doctrina verdadera. Hermanos, la verdad no es un corazón que a Dios le guste, porque dice la Biblia que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Ahora sí nos dice en qué estamos unidos. Un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Es una iglesia. No importa si estás en Europa, o estás en África, o estás en Estados Unidos, o en Brasil, no importa. Si una persona ha nacido de nuevo por confiar en Jesucristo como su único Salvador, es nuestro hermano, es mi hermano. No importa la denominación. Por eso dice un cuerpo, un espíritu. Dice un cuerpo, déjame ampliar un poco. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. ¿Qué nos hace como cristianos? ¿Qué nos hace esa unidad que debemos de guardar? Número uno, confiamos en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y confiamos que solamente en Él hay perdón de pecados. Y yo me subo a esa profesión, yo me subo a esa vocación de saber que soy perdonado. En ese momento la Biblia dice que yo paso a ser parte del cuerpo de Jesús. Tú pasas a ser parte del cuerpo de Jesús. Y dice versículo 5, un Señor. El cristiano sabe que hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres. El cristiano sabe que es solamente a través de Dios y Jesucristo su Hijo. Una fe es creer únicamente eso. Y un bautismo. Aquí no se está refiriendo al bautismo de agua. Aquí se está refiriendo al bautismo que no es otra cosa más que ser colocados en el cuerpo de Cristo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es el verdadero cristianismo. Eso es lo que Pedro tenía que aprender cuando dice la Biblia que no llamara común o inmundo lo que Dios había limpiado, ¿verdad? Déjame ampliar el término de un bautismo y ahí acompáñame a 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Aquí está, ¿a qué se refiere? A un bautismo. No está hablando del bautismo en agua. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos nada más los bautistas, nada más los evangélicos, nada más los pentecostés. Dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí está un cuerpo. Y fíjate que dice la palabra bautizados. Así que, ¿qué es ser bautizado? Pues es, espiritualmente hablando, pues es ser colocado en el cuerpo de Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y aquí está, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Aquí se me ocurre, ¿verdad? Sean fifís o chairos, no importa. La verdad es que la Biblia enseña que no importa ni tu condición socioeconómica, no importa ni si tienes dinero o no tienes dinero, no importa si eres de una religión X. Mira, Cristo no es una religión, como te decía hace un momento, una religión nueva, ¿para qué? Es una relación con el Hijo de Dios que ha resucitado. Dice, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que, y por último te quiero llevar ahí a Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2, 12. Y aunque parezca increíble, esta controversia, este hacer acepciones dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, que no ha cambiado mucho, por cierto, era uno de los problemas más grandes de la iglesia del Nuevo Testamento. Y por eso tú vas a ver constantemente el apóstol Pablo exhortando a que si somos creyentes, somos hermanos. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Qué triste es la situación del hombre que puede tener una religión, pero no tiene a Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. A mí me impresionan las siguientes palabras, porque esa es la condición delante de Dios que tiene el hombre que no le conoce por Cristo. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Qué triste es estar sin esperanza. Ahorita está la enfermedad, la pandemia. ¿Tú tienes esperanza? ¿Tienes esperanza? Si Dios permitiera que te contagiaras y murieras, ¿tienes esperanza? ¿A dónde vas? ¿Tienes esperanza que Dios te protege? ¿Tienes esperanza que si Dios permite que mueras, sabes a dónde vas? Sin esperanza, sin Dios en el mundo, confiando en todo lo que no sea Dios, ¿verdad? Que si la vacuna que van a descubrir, que si el gobierno quiere hacer esto, que si tenemos que estar en cuarentena, sin esperanza en el mundo y sin Dios en el mundo. Pero fíjate lo que dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús. Y se está refiriendo aquí a los gentiles. Tú y yo, salvo que tengas raza judía, ¿verdad? Pero tú y yo somos gentiles. Cuando yo veo un mapamundi, cuando veo el mapa y veo que Israel, la tierra bendita donde nació nuestro Salvador, y veo dónde estoy yo, digo, Dios verdaderamente estaba en lo último de la tierra. Verdaderamente estaba en el otro lado del mundo. Gracias a Dios porque mandaste tu evangelio desde allá hasta acá, hasta Querétaro, en mi caso, o hasta México. Pero yo estaba lejos.
Y dice la Biblia, versículo 12 de Efesios 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Claro, yo no era del pueblo de Dios. Ahora soy parte del pueblo de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo dice este texto. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza de Dios en el mundo, pero ahora, versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. La semana pasada hablábamos del Evangelio de la paz. Justificados, pues, para con Dios, tenemos paz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, esos pleitos. Por eso, hermanos, a mí me preocupa tanto que estemos peleándonos entre iglesias. Hoy, en esta situación que está viviendo nuestro México, tenemos que estar unidos, orando para que más gente conozca de Jesús y no estar en enemistades. Dice, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear a sí mismo de los dos, de los judíos y de los griegos, o de los judíos y de los gentiles, un solo y nuevo hombre. No es que tengan la razón los gentiles, no es que tengan la razón los judíos, sino hay un nuevo hombre, un cuerpo, como leímos hace un momento de Efesios 4, un cuerpo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Fíjate que tanto gentiles como judíos necesitamos ser reconciliados con Dios. Bueno, pues este es el mensaje de esta mañana. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida, y yo quiero pedirte que si tú todavía tienes estigmas en tu vida de que pues yo era ex esto y todavía traes ese peso de tus pecados pasados, Dios te ha perdonado. Y si tú quieres que Dios te perdone o no te sientes seguro, pídeselo a Dios. O a lo mejor nunca habías oído hablar de Jesús y del Evangelio. Tú puedes ser un muy buen religioso, pero no conoces al Hijo de Dios. Puedes expresar tu corazón con esta oración. Pídeselo ahí, haz un momento, haz un alto en tu vida. Date esta oportunidad de darte un alto y pedirle a Dios que Él perdone tus pecados, porque ha puesto a Jesucristo como nuestra reconciliación. ¿Me acompañas orando? Y vamos a decirle así a nuestro Dios: Padre, te doy gracias en esta mañana, porque tú me has hablado a través de tu palabra, a través de este video, y hoy, Dios, quiero tener paz contigo. Hoy, Dios, quiero que perdones todos esos pecados que me agobian, que me hicieron inmundos delante de ti. Y hoy quiero, Dios, estar limpio, porque es a través de la sangre de Jesús que me reconcilio contigo. Te pido en el nombre de Jesús que me perdones. Sé que es tu deseo perdonarme. No importa lo que yo hice, tú me perdonas. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues espero que haya sido sincero y Dios está atento a tu oración. Él está más interesado en ti que tú en Él. Bueno, pues no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado a lo largo de este video, y con el anhelo de mi corazón de que seas bendecido a través de esta enseñanza. A mis hermanos allá de Vida Abundante, pues la verdad se les extraña mucho. Quisiéramos ya pronto darles un abrazo, un saludo, pero bueno, estemos pendientes a lo que nos dicen las autoridades. Y bueno, recordarte que pues te pido, ¿verdad?, que te suscribas al canal, que actives la campanita que ahí aparece en la parte de abajo, y de esa manera pues vas a estar recibiendo diferentes estudios, videos. Quiero anunciarte de una vez que tenemos proyectos de seguir con nuevos estudios que toquen temas familiares, temas de bendición para tu vida, varias series que queremos empezar a grabar, y pues para que sea bendecido y que compartas este video a otras personas y de esa manera aprender de la palabra de Dios. Bueno, pues gracias por el tiempo y que Dios te bendiga.